Buenas noches con todos. Hoy vamos a ver lo que es el control de una epidemia comunitaria. Entendemos que la respuesta social a los diferentes problemas de salud en el quehacer de la salud pública parte de constatar una realidad y apunta a conseguir un cambio en la salud de la población. En esta misión, la epidemiología aporta un enfoque sistemático en el observar, cuantificar, comparar, proponer con sus principios básicos como proceso institucional y como actitud profesional. La salud poblacional es un proceso determinado individual, histórica y socialmente. El reconocimiento de que los determinantes de la salud existen y actúan en distintos niveles de organización, desde el nivel microcelular hasta el nivel macroambiental, ha traído consigo la expansión del concepto lo que es salud y con ello el replanteamiento de lo que debe ser la práctica racional de la salud pública, es decir, cómo va a responder una comunidad ante una epidemia. A la necesidad por incorporar esta misión amplia de la salud en la respuesta social a los problemas de salud, se suma también la urgencia por adaptar mejor tal respuesta en función de los cambios demográficos y epidemiológicos de las poblaciones, así como las demandas impuestas por las transformaciones estructurales generales por la globalización. Entre ellas tenemos la modernización del Estado, la consolidación de la función rectora de la salud, la descentralización técnica, administrativa y financiera y cambio tecnológico. Desde este punto de vista, la promoción de la salud, y según la Carta de Ottawa, declara que para alcanzar el concepto de estado de bienestar físico, mental y social, el individuo y la población y la comunidad deben estar en la capacidad de identificar y realizar aspiraciones, satisfacer necesidades y cambiar o adaptarse al ambiente. La salud es, por lo tanto, vista como un recurso para la vida cotidiana y no el objetivo de vivir. Así, la salud ofrece un significado para el bienestar y con ello para el desarrollo humano. Desde este punto de vista, es consciente que la renovación de salud para todos se llama a movilizar esfuerzos para todas las personas alcancen un nivel de salud que les permita llevar una vida económica y socialmente productiva. En este sentido, las metas en salud bajo esta perspectiva se puede resumir en las siguientes afirmaciones: asegurar la equidad en la salud o salud para todos, sumar la vida a los años, es decir, mejorar la calidad de la vida, sumar años a la vida, es decir, reducir la mortalidad, y sumar salud a la vida, es decir, reducir la morbilidad. Desde este punto de vista también es lo que se llama igualmente, vamos a ver más adelante, lo que es la vigilancia epidemiológica, que este es un proceso primordial para el mejoramiento en respuesta de los servicios de salud, dado que constituye una segunda función esencial de la salud pública, siendo esta una herramienta para difundir la información mediante la recolección, consolidación y el análisis para la acción de los diversos eventos de interés epidemiológico y de la salud pública. De esta forma, la vigilancia epidemiológica proporciona los insumos básicos para el diseño, la aplicación de medidas de intervención, ofreciendo un ámbito para profundizar y actualizar acciones de prevención y control. Bueno, de esta manera, pues, con este pequeño análisis vamos a dar paso a Roxana, por favor, para que continúe. Bueno, muy buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Vamos a hablar acerca del control de un área. Tenemos que tener en cuenta primero qué es una epidemia. La epidemia viene del griego epi, por sobre todo, demos, pueblo, que es una descripción en sí de salud comunitaria que ocurre cuando una enfermedad afecta a un número de individuos superior
al esperado de una población durante un tiempo determinado. Espérenme un ratito que parece que se trabó. Se puede utilizar un sinónimo, decir epidemia, que es un brote epidémico o un brote normalmente utilizado también en nuestro medio. En este sentido, en sí, una comunidad se encuentra siempre y cuando no exista un caso. Cuando ya exista un caso, se constituye ya una epidemia. En otras palabras, el incremento significativo y elevado de números de casos, digamos, en una comunidad o en una población, va a ser en sí ya una epidemia. En caso de una epidemia en sí, en extenderse, tanto en regiones geográficas, continentes, conformar una pandemia. En caso de que la enfermedad en sí se mantenga en la misma zona por un tiempo determinado, se va a denominar una endemia. Entendido esto, vamos a ver los aspectos generales en sí de una epidemia. Entonces, tenemos que tener en cuenta que habitualmente esta enfermedad se encuentra en una zona geográfica prevalente, positiva, de incidencia estable, puede convertirse en una epidemia si las condiciones ambientales y el número de casos va aumentando determinadamente, pero estamos en el mismo ambiente, con las mismas condiciones y en una zona estable. Posteriormente a esto, vamos a ver que una epidemia puede pasar o convertirse en una pandemia si ya cambia de zonas en sí, ya geográficas, o poco a poco va sumándose muchos más casos y ya esto va rotando geográficamente avanzado, entonces ya estaríamos hablando de una pandemia. Por ejemplo, en el caso del VIH, puede también esta pandemia disminuir, bajar, ponerse en ceros o hacerse negativa, ponerse localizada, y ya se va a convertir en una endemia, porque ya está delimitada en ciertas regiones y entonces ya la tenemos controlada. Entonces, en este caso estamos hablando de una endemia. Por ejemplo, la poliomielitis, que la tenemos ya endémicamente en algunas zonas y está limitada, digamos, solo en esas regiones. Las epidemias a menudo se van a presentar como epidemias cíclicas, como lo que ya tenemos, que es la gripe. Y tenemos vacuna para evitar en sí lo que es alérgeno, el cual nos va a provocar en sí lo que es la gripe. Y vamos a ver próximamente cómo vamos en sí a erradicar esto, pero eso se erradicó en sí por una vacuna. Entonces, esta gripe es un ejemplo perfecto en sí de una epidemia cíclica, la cual puede presentarse tanto en un ciclo anual como un ciclo estacional. Ya. Los expertos también nos dicen que esas enfermedades emergentes pueden ser de origen animal y cada vez van a ser mucho más importantes, como ya lo vimos recientemente con lo que estamos pasando con el COVID. Esto se debe al crecimiento en sí de la población, al hacinamiento urbano, a los cambios cíclicos, al aumento del transporte de mercancías y de personas también, el aumento de factores mutágenos y también el contacto con nuevos gérmenes. ¿Cómo vamos a hacer el control? Primero vamos a tener en cuenta lo que es la prevención del contagio. Como ya es histórico, lo primero que se hace es un aislamiento en sí de los pacientes, los cuales ya tienen la patología. Entran en cuarentena
el cual nos permite en sí identificar el causante de esta patología o de esta enfermedad y nos permite tiempo para actuar en sí y saber cómo se está comportando en cada una de las personas para evitar que esto se haga en sí una pandemia. La separación de hombres y animales, porque muchas de las veces cuando comienzan a aparecer estas enfermedades, estos contagios, no se sabe si es que son, si provienen en sí de animales o si son de persona a persona la transmisión. Entonces tenemos que hacer también la separación de hombres y animales. Si es en caso de ser en sí lo que transmitidas por animales, mucho más se debe hacer la separación de estos para evitar como por ejemplo, antes había la enfermedad de la vaca loca. Esta enfermedad produce por la carne contaminada, la cual provocaba en sí trastornos cerebrales. Y en nuestro medio, pues dentro del Ecuador no se dio, pero en otros países sí se dio y fue una epidemia. El uso de prendas de barrera, como ya lo vimos y como lo estamos viviendo, es muy importante. Desde el uso de mascarillas, el gorro, los zapatones, las batas, los protectores faciales y así muchas más prendas dependiendo cuál sea el contagio. Es importante porque esto nos da una protección adecuada tanto al personal médico como a las personas las cuales se enfrentan a este contagio y nos puede también ayudar a comunicarnos con el paciente para saber en realidad qué es lo que está pasando. Porque el paciente nos puede decir, me duele aquí, pero tal vez el médico puede saber qué parte en realidad está doliendo y cómo se está presentando el cuadro. La descontaminación es muy importante, ya que al ingresar a un área contaminada y salir con el traje contaminado al ambiente en una epidemia puede ser un centro de llevar, digamos, este microorganismo al exterior. Entonces, esto es muy importante, por esa razón es que se tienen las prendas de protección y es para el ingreso y también tienen un protocolo para egreso también de, digamos, de estos pacientes y también para la salida del personal médico. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la vacunación a los sujetos sanos. Se debe vacunar a toda persona la cual no ha presentado síntomas de la pandemia a la cual estemos cruzando. También se debe vacunar a los niños y también a los ancianos y personas que tengan comorbilidades, ya que es muy importante vacunarlos a ellos porque sabemos que siempre ellos van a ser los más afectados dentro de una pandemia, una epidemia o de una endemia. La búsqueda en sí del tratamiento del fondo. La búsqueda va a ser continua, ya que, como ya saben, no siempre cuando existe una epidemia se sabe cuál es el factor o el patógeno o el vector el cual está produciendo en realidad esta epidemia. Entonces, se deben hacer los respectivos análisis correspondientes para ver si es que existen las mismas cepas, si es que es el mismo vector y cómo se está comportando en las diferentes personas para poder en sí tener un tratamiento adecuado para esas personas. Por eso es que existen se debe comprobar en sí en diferentes personas para ver si es que este tratamiento en realidad es efectivo y si no puede causar después daños a futuro. El almacenamiento en sí de estas vacunas y tratamientos se lo debe hacer en los subcentros o en los hospitales, en zonas las cuales estén en una temperatura adecuada.
en el cual no se corra eso, sí, de que algún médico, enfermera o algún personal en sí de medicina corra el riesgo de utilizarla con otros pacientes, los cuales en realidad no lo necesiten y pueda traer complicaciones posteriores. La pandemia en sí, la pandemia, la OMS indica que puede aparecer una pandemia y se necesita en sí que aparezca un agente nuevo, el cual no haya en sí circulado anteriormente y que no exista una población en sí inmune a él. La gente que sea capaz de producir en sí casos graves de enfermedad y que la gente tenga la capacidad de transmitir de persona a persona de forma eficaz. Aquí estamos hablando de una pandemia, cuando ya se transmite de persona a persona, ya que eso se puede conllevar y llevar a otros países, los cuales puede ya ser un cambio geográfico. Entonces, aquí ya estamos hablando de mucha más población, de muchas más personas contaminadas, las cuales pueden transmitir esta patología o esa enfermedad a otras personas y que se puede ya realizar una pandemia. Por eso la OMS ha colocado diferentes fases, que es de la 1 a la 6, teniendo como en cuenta la primera fase en sí, que los agentes circulando primero no hayan tenido contacto con animales y también no hayan causado infecciones en los humanos. Como segunda fase ya son de la circulación entre animales domésticos o salvajes, infecciosos que ya han causado en sí una enfermedad, una causa infecciosa humana, y se considera en sí una amenaza para una pandemia. Como tercera fase tenemos un agente de origen animal o reagrupado en sí, tanto de humano o animal, que cause en sí ya casos esporádicos o pequeños, conglomerados en diferentes partes geográficas y que no ocasionen en sí una transmisión de persona a persona suficiente para mantener los brotes a nivel comunitario y no se produzca también una amenaza de pandemia. Entre la fase 4 ya es una transmisión comprobada en sí de persona a persona, que la gente sea animal o reagrupado entre humanos y animales y que esta ya sea capaz de causar brotes a nivel comunitario. En la fase 5, ya el OMS pone un mayor énfasis, que es ya cuando esta propagación de la gente ya es de persona a persona y al menos en 2 países ya se encuentra en sí propagado. Y en la fase 6, bueno, se reafirman los de la fase 5, más el acompañamiento de brotes comunitarios en al menos 3 países de regiones distintas. Una parte de esto nos dio positivo, máxima actividad, en el cual la OMS nos dice de la pandemia. En la mayoría de los países se hace una vigilancia adecuada y también se habrá disminuido en sí por debajo de la observada en el momento álgido. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que también la OMS tiene su margen en el cual permite, digamos, que el brote de epidemia se pueda controlar en diferentes países y no se haga una pandemia. Entonces, por esta razón es que se investiga antes de promover, por ejemplo, lo que se hizo ahora, el cierre de fronteras, de las personas y todo esto, luego de una investigación correcta a qué cuerpo extraño, a qué virulencia, a qué vector nos estamos encontrando.
El periódico post-pandémico nos da a conocer los casos de las edades que vuelven a ser comprobables en 100 los habitantes de base. Es importante tener la vigilancia y actualizar en consecuencia en sí los planes de refuerzo. Ya parece que pueden haber rebrotes, convertir en la actuación de las epidemias de las pandemias como no modificados. Los modificados son las enfermedades infecciosas, los factores ambientales, los hábitos de vida. Los no modificados, entonces vamos a ver los factores genéticos, los cuales sí nos complican en sí cuando existe una pandemia. Nos dice la transmisión directa y vía aérea. Dentro de la directa vamos a tener en cuenta que la transferencia directa o inmediata de los antígenos infecciosos a una de entrada receptiva en sí la infección. Esto puede darse por un contacto directo o por una proyección directa. Pueden morder, besar. Dentro de las transmisiones directas a través de una gota de flushing, el cual nos dice que su radio en acción es de 1 metro. Dentro de lo que es la indirecta tenemos los vehículos de transmisión, que son los vectores. De esto, un vector mecánico como mecánico por medio de un antrópodo que en el microorganismo a transmitir al trabajador. La transmisión aérea, vamos a ver que se va a dar por aerosoles microbianos, son una puerta de entrada mentoria. Ya. Eso sucede a lo largo de tiempo en el aire y las partículas pueden ser de 1 a 5 micromitras que penetran en sí en el alveolo. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Roxana. Está bien hecho la síntesis de lo que es esto de las epidemias. Bueno, desde otro punto de vista, tenemos que, según la Carta de Ottawa, orienta la respuesta social a las necesidades de salud de las poblaciones en función a la acción de 5 áreas de interés. Esto es con la finalidad de prevenir las enfermedades, prevenir una epidemia. Tenemos 1, la formulación de políticas públicas saludables. 2, la creación de entornos de apoyo social, físico, económico, cultural y espiritual. Fortalecimiento de acciones comunitarias, desarrollo de habilidades personales y la reorientación de los servicios de salud. Entonces, desde este punto de vista, pues, al aceptar que la salud es un fenómeno multidimensional, debemos reconocer también que es posible alcanzar un grado de desarrollo y desempeño alto en algunas dimensiones de la salud y simultáneamente bajo en otras.
A la luz de los principios de la epidemiología revisados en las unidades procedentes, es importante distinguir dos enfoques estratégicos básicos, como es para la prevención y el control de las enfermedades. Uno, tenemos el enfoque de nivel individual y dos, el enfoque de nivel poblacional. Esta distinción es fundamental en salud pública, originalmente propuesta por Ross en 1981. Desde ahí cobra importancia bajo el modelo de determinantes de la salud, en el cual, como hemos visto, la enfermedad en la población es el producto de una compleja interacción de factores proximales ya de estos factores bajo bueno, estamos con el internet.